Bienvenidos a Caminos Cristianos. Antes de comenzar la historia de hoy, queremos hacer una pausa y preguntarles, ¿alguna vez han sentido el peso del silencio de Dios en su vida? ¿Se han encontrado alguna vez en un valle tan profundo que la esperanza parecía un recuerdo lejano, preguntándose si su fe era suficiente para sostenerlos? No están solos en este camino. Nuestra misión aquí es explorar estos caminos del alma, encontrando fuerza en las Escrituras para las batallas del presente. Si su corazón anhela comprender los misterios de la fe y encontrar propósito en medio de las pruebas, los invitamos a inscribirse. Únanse a nuestra comunidad para que juntos descubramos la luz que insiste en brillar en la oscuridad más profunda, reafirmando la esperanza que nos fue prometida. En la tierra de Uz, un lugar que el tiempo parecía olvidar entre las arenas del este, la vida de un hombre se desplegaba como un salmo de justicia. Su nombre era Job, y su existencia era el modelo con el que se medía la integridad. Llamarse justo, temeroso de Dios y reacio al mal era solo el esbozo de una devoción que se manifestaba en cada aliento. Al amanecer, antes de que se evaporara el rocío, ya se levantaba, no para contemplar sus vastas riquezas, sino para presentarse ante su Creador, ofreciendo sacrificios por cada uno de sus 10 hijos. En su celo, temía que, incluso en la alegría de sus festines, un pensamiento pecaminoso pudiera haber contaminado sus corazones. Esta era la esencia de Job, una constante vigilancia espiritual, una paternidad que se extendía más allá del cuerpo, buscando proteger las almas de su descendencia. La mano de Dios se posó sobre Job de forma tan visible que su prosperidad era legendaria. No era solo rico, era la personificación misma de la bendición divina. 7,000 ovejas y 3,000 camellos corrían como ríos vivientes por sus pastos. 500 yuntas de bueyes araban sus fértiles campos, y un ejército de siervos trabajaba bajo su justa dirección. Sus 7 hijos y 3 hijas eran su corona, y la comunión entre ellos, un ciclo de fiestas y alegría, era un reflejo de la armonía que reinaba en su clan. Para todos en Oriente, la vida de Job era prueba irrefutable de que el camino de la rectitud era un camino de abundancia. Su hogar, su familia y sus posesiones no eran vistos como conquistas, sino como testimonios materiales de una profunda e inquebrantable comunión con el Altísimo. Sin embargo, más allá del polvo de Uz, en una esfera invisible, a los ojos humanos, donde se debaten las leyes de la creación, la fe de Job estaba a punto de convertirse en el centro de una lucha cósmica. En un día solemne, los hijos de Dios, los seres angelicales que sirven en las cortes celestiales, vinieron a presentarse ante el trono del Eterno. La santidad y el orden llenaron el reino celestial, y en medio de ellos, viniendo no a adorar, sino a inspeccionar e interrogar, surgió el adversario, Satanás. Su función era vagar por la tierra, probando la autenticidad de toda piedad, buscando la grieta en cada acto de virtud. Era el fiscal escéptico del universo, convencido de que toda devoción humana era, en su raíz, una forma de egoísmo, esperando solo que se revelara el motivo correcto. Fue el mismo soberano del universo quien inició el diálogo. Su voz atravesó la santidad de la sala para dirigirse directamente al recién llegado. ¿De dónde vienes?, preguntó, y la pregunta fue una prueba, una orden para que el adversario declarara su naturaleza y misión. Con estudiada indiferencia, Satanás respondió: de recorrer la tierra y recorrerla. Sus palabras pintaron la imagen de un inspector incansable e insatisfecho, un ser que veía a la humanidad no con compasión, sino con la mirada crítica de quien busca defectos, debilidades e hipocresía. Entonces, Dios,
conociendo el corazón cínico del acusador, presentó su joya, su testimonio vivo en la tierra. ¿Te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra, un hombre intachable y recto, que me teme y se aparta del mal. La declaración de Dios flotaba en el aire, un sello de aprobación divina. Satanás no se atrevió a contradecir los hechos de la vida de Job. Su estrategia fue más sutil y venenosa. Atacó no las acciones de Job, sino la intención que las motivaba. ¿Acaso Job teme a Dios de balde?, replicó, y su pregunta llenó la corte celestial de sospecha. El adversario argumentaba que la fe de Job era un mero contrato comercial. Dios había erigido una barrera impenetrable de protección alrededor del hombre, su hogar y todo lo que poseía. Había bendecido el trabajo de sus manos y multiplicado sus posesiones. La devoción de Job, por lo tanto, no era amor genuino, sino la recompensa lógica por un servicio de protección y prosperidad. Era la gratitud del egoísmo, no la adoración del corazón. Con su tesis presentada, el acusador propuso el experimento que en su mente probaría la fragilidad de toda virtud humana. Desafió al mismísimo Creador. Pero extiende tu mano ahora y toca todo lo que tiene, y te maldecirá en tu propia cara. Era una apuesta arriesgada con consecuencias cósmicas. Satanás afirmaba que si se eliminaba el cerco de bendiciones, si se confiscaban los beneficios de la piedad, la máscara de la adoración caería y se revelaría el verdadero rostro del egoísmo humano. Estaba convencido de que, en el fondo, el hombre solo sirve a Dios mientras le conviene. La vida de un hombre justo en Uz se convirtió así en el campo de batalla por una verdad sobre la naturaleza misma de la fe, y el Señor, en su insondable sabiduría y confianza en la semilla de fe genuina que Él mismo había plantado en el corazón de Job, aceptó los términos de la prueba. No se dejó persuadir por Satanás, sino que permitió que la autenticidad de la fe de Job se demostrara de una manera que ninguna prosperidad jamás podría. Con autoridad soberana, estableció el límite. Mira, todo lo que tiene está en tu poder. Solamente no extiendas tu mano contra él. El permiso fue concedido. Con una silenciosa oleada de victoria, Satanás se retiró de la presencia de Dios, dejando de ser un simple observador para convertirse en un agente de destrucción con autorización divina. En el cielo, la sentencia quedó sellada. En la tierra, un día perfectamente normal estaba a punto de convertirse en una pesadilla. Ese día en Uz transcurrió con la normalidad de una bendición que se había vuelto rutinaria. El sol bañaba los vastos campos y la actividad de los sirvientes era la constante melodía de la prosperidad. Lejos de la mirada de su padre, en la casa de su hermano mayor, los 10 hijos de Job celebraban la vida. El sonido de sus risas, el vino compartido, la despreocupada camaradería, todo pintaba una imagen de absoluta seguridad. Estaban a salvo dentro de la cerca protectora que su padre había cuidado y que Dios había construido. Pocos sabían que, en ese preciso instante, la cerca había sido derribada por un decreto celestial y que 4 tormentas de calamidad, orquestadas por malevolencia sobrenatural, se precipitaban hacia ellos desde todos los rincones del desierto, listas para convergir sobre su hogar. La paz se rompió sin previo aviso. Un sirviente, con el terror grabado en el rostro y la ropa hecha jirones, irrumpió en la presencia de Job, aún temblando por su desesperada huida. Apenas podía respirar, y sus palabras salieron como un sollozo de agonía. Los sabeos, jadeó, nos han atacado por sorpresa. Describió cómo los bueyes que araban y los burros que pastaban cerca fueron barridos en un instante. Y entonces llegó la noticia que convirtió el robo en una masacre. Los ladrones pasaron a cuchillo a los demás sirvientes. La frase final, repetida como un eco del infierno,
selló la primera herida en el corazón de Job. Solo yo he escapado para traerte noticias. El primer pilar de su fortuna se había derrumbado en un baño de sangre. Job seguía de pie, intentando comprender la brutalidad del ataque, cuando apareció un segundo superviviente, con el polvo de una catástrofe diferente en el rostro. Este no hablaba de hombres. Sus palabras eran aún más aterradoras, pues apuntaban al cielo. El fuego de Dios cayó del cielo, dijo con la voz entrecortada por el terror, y quemó a las ovejas y a los siervos. La pérdida material fue catastrófica, pero el golpe espiritual fue paralizante. ¿Fuego de Dios? ¿Cómo podía la fuente de todas sus bendiciones convertirse en la fuente de tanta destrucción? La calamidad ahora llevaba una firma divina, hundiendo a Job en un abismo de confusión y terror. La lógica de su universo, donde la justicia era recompensada, comenzó a desmoronarse ante sus ojos. Mientras el humo imaginario de la ira divina aún flotaba en su mente, un tercer mensajero irrumpió, trayendo noticias de otro frente. Los caldeos, temidos guerreros, se habían organizado en 3 bandas y en un ataque coordinado se habían apoderado de todos los camellos, matando a los sirvientes que los cuidaban. La esencia misma de su riqueza estaba siendo aniquilada sistemáticamente. Pero toda esta pérdida se convirtió en polvo, insignificante, cuando llegó el cuarto mensajero. Su rostro no reflejaba terror, sino el vacío de la muerte. Sus palabras no se referían a rebaños ni sirvientes, sino a la carne de su carne. Describió un viento poderoso, proveniente del desierto, que azotó la casa donde sus hijos festejaban. La casa se derrumbó. El mensajero hizo una pausa, tragó saliva y pronunció la frase que puso fin al mundo de Job: y están muertos. Un silencio profundo y pesado descendió sobre la escena, un silencio que parecía absorber todo sonido y toda vida en el mundo. La palabra muerto resonó en el vacío, no como una noticia, sino como un epitafio para el universo de Job. La pérdida de sus rebaños fue la pérdida de su fortuna. La pérdida de sus sirvientes fue la pérdida de su fuerza, pero la pérdida de sus 10 hijos fue la pérdida de su futuro, su linaje, su propio corazón. En ese instante, Job se convirtió en un hombre sin futuro. El sol en el cielo pareció oscurecerse, y el aire que respiraba se volvió denso y venenoso, cada respiración una bocanada de agonía. Los rostros aterrorizados de los mensajeros sobrevivientes se desdibujaron, convirtiéndose en meros testigos lejanos de un sufrimiento que era únicamente suyo. Entonces, con un movimiento lento y pesado, como si se quitara el peso de todo su dolor, Job se puso de pie. Su primera reacción no fue un grito, sino un solemne ritual de duelo. El dolor, tan inmenso que no pudo contenerse en su espíritu, se desbordó en acciones físicas. Con las manos que una vez contaron su riqueza, agarró el cuello de su manto, símbolo de su honor y posición, y lo rasgó de arriba a abajo. El sonido de la tela al rasgarse fue el único sonido que rompió el silencio, un eco externo de la ruptura de su alma. Entonces tomó un trozo de tela y se afeitó la cabeza, un acto de absoluta humillación, despojándose del último atisbo de su antigua gloria. Se estaba convirtiendo por fuera en lo que sentía por dentro, un hombre desnudo, despojado y desolado. Con su estatus destrozado y su honor por los suelos, Job cometió lo impensable, el acto que desafió la lógica del sufrimiento y confundió la acusación que se había lanzado en las cortes celestiales. No alzó los puños con furia contra el cielo que le había enviado fuego. No maldijo al desierto que le había enviado el viento de la muerte. En cambio, su cuerpo, ahora un mapa en puro dolor, se inclinó hacia el suelo,
se arrojó de bruces al polvo del que había surgido, no en un colapso de desesperación, sino en un acto deliberado de adoración. En el momento de su mayor pérdida, cuando toda la evidencia apuntaba a un Dios hostil o ausente, la respuesta instintiva de Job, forjada en una vida de comunión, fue rendirse a la soberanía que lo había aplastado. Y fue desde allí, del polvo de la aniquilación, que su voz finalmente se alzó, no con la blasfemia que el adversario había anticipado, sino con una de las declaraciones de fe más puras y poderosas jamás pronunciadas. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré, dijo, con la voz amortiguada por la tierra, pero cristalina para los oídos del cielo. Afirmaba la verdad fundamental de su existencia. Todo lo que era y todo lo que tenía le era prestado del Creador. Entonces llegaron las palabras que resonarían por la eternidad, la jugada maestra contra el escepticismo cósmico. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En medio de la ruina, ofreció una bendición, afirmando la justicia de Dios, incluso ante su acción más incomprensible. En las cortes celestiales, la adoración de Job en medio de la ruina resonó como una poderosa refutación, pero la prueba aún no había terminado. Una vez más, los hijos de Dios se presentaron ante el trono, y el adversario, implacable en su escepticismo, estaba entre ellos. Y el Señor, con una voz que transmitía la vindicación de su apuesta, repitió la pregunta, pero esta vez con nueva fuerza. ¿Has considerado a mi siervo Job? Aún se mantiene firme en su integridad, aunque me incitaste contra él para destruirlo sin causa. Con estas palabras finales, sin causa, Dios reconoció la aparente ilógica de la prueba, exponiendo la naturaleza de la misma. No un castigo, sino una demostración de una fe que trascendía las circunstancias para desconcierto del acusador. Satanás, acorralado por la fidelidad de Job, se negó a admitir la derrota. En cambio, redobló sus esfuerzos, profundizando su cínico análisis de la naturaleza humana. Invocó un antiguo y cruel proverbio: piel por piel. Todo lo que el hombre tiene, lo dará a cambio de su vida. Su nueva tesis era que la primera prueba, por devastadora que fuera, no había tocado el epicentro del egoísmo humano, el propio cuerpo. Un hombre, según el adversario, sacrificaría con gusto sus posesiones, sus sirvientes e incluso su descendencia, con tal de que su propia salud, su propia piel, permaneciera intacta. La verdadera fe, argumentaba, solo podía medirse cuando el dolor físico se convertía en el único compañero día y noche. Con su nueva premisa establecida, hizo su segunda propuesta formal, una solicitud para intensificar la tortura. Pero extiende tu mano y toca su hueso y su carne, retó, y te maldecirá en tu misma cara. Pedía permiso para transformar el cuerpo de Job en una prisión de agonía, para que el dolor incesante pudiera finalmente extraer la maldición que, según él, se escondía tras la compasión. Y Dios, en su soberanía, permitió que la prueba se profundizara, trazando un nuevo y vital límite. Está en tu poder, declaró el Señor, pero perdona su vida. El permiso para afligir era casi total, pero la chispa de vida permanecía bajo la protección exclusiva de su Creador. La sentencia celestial se ejecutó con una velocidad aterradora. En cuanto dejó la presencia de Dios, el adversario descendió sobre Job con una nueva forma de destrucción, una que floreció desde dentro. La robusta salud de Job se derrumbó al instante. Fue aquejado de úlceras malignas, llagas supurantes y dolorosas que brotaban en cada centímetro de su piel, desde la planta de los pies hasta el cuero cabelludo. El dolor era un fuego constante, una picazón enloquecedora y una agonía que no le daba un momento de paz.
irreconocible y considerado impuro, se vio obligado a abandonar lo que quedaba de su hogar y sentarse entre las cenizas, el lugar de los marginados y los leprosos. Allí recogió un tiesto para raspar la infección, un acto de desesperación que apenas alivió un tormento que ahora era su única realidad. En el fondo de su agonía, cuando parecía que ningún dolor nuevo podría tocarlo, Job sufrió el golpe más profundo de todos. Su esposa, la única alma que compartía la profundidad de su pérdida, se acercó a él. Ella, también madre afligida de 10 hijos, vio a su esposo, el pilar de su vida, reducido a una figura irreconocible, cubierto de heridas y sentado en la inmundicia. La fe que aún conservaba parecía, a sus ojos, locura, cruel terquedad. El dique de su propio dolor finalmente se rompió, y con una voz llena de desesperación y amargura, pronunció las palabras que el adversario tanto anhelaba escuchar. ¿Aún te aferras a tu integridad? Maldice a Dios y muere. Era una invitación al abismo, la súplica de un alma rota que veía la muerte como la única liberación posible. Job, al oír la voz de su compañera de vida transformada, en un eco de tentación, encontró la fuerza para defender lo único que le quedaba. La reprendió, no con la ira de un hombre orgulloso, sino con la tristeza de un hombre profundamente solo en sus convicciones. «Hablas como una mujer insensata», dijo, rechazando la lógica de la desesperación. Entonces, en medio de su dolor punzante, formuló la pregunta teológica que sustentaba su resistencia. ¿Recibiremos de Dios el bien y no recibiremos también el mal? Con esta pregunta, Job afirmó su aceptación radical de la soberanía de Dios, una soberanía que no se limitaba a dispensar bendiciones, sino que también gobernaba los valles más oscuros del sufrimiento. La Escritura registra que, incluso en esto, Job no pecó con sus labios, resistiendo la tentación que surgió de su propio hogar. Mientras tanto, las noticias de las calamidades que habían caído sobre Job viajaban como el viento del desierto, extendiéndose por toda la región. La historia de cómo el hombre más grande del este había sido reducido a la nada llegó a oídos de sus 3 amigos más cercanos, hombres de renombre y sabiduría: Elifaz el temanita, Bildad el sujita y Zofar el naamatita. Conmovidos y conmocionados por una larga historia de amistad, hicieron un pacto. Dejaron sus hogares y tierras y acordaron encontrarse e ir juntos a Uz. Su propósito era noble y sincero, nacido de la compasión. Vinieron a sentarse con su amigo, a compartir su dolor y, de ser posible, a ofrecer palabras de consuelo que pudieran aliviar el peso de un dolor que desde la distancia ya parecía inimaginable. Cuando llegaron y vieron a Job de lejos, se detuvieron, paralizados por la conmoción. La figura que vieron sentada entre las cenizas no era el amigo que conocían. No era el digno patriarca, el príncipe del desierto. Era un espectro del sufrimiento, un hombre tan desfigurado por la enfermedad y el dolor que era casi irreconocible. La visión quebró su compostura. En un arrebato de horror y empatía, alzaron la voz y lloraron a gritos. Rasgaron sus propias vestiduras y se echaron polvo sobre la cabeza en señal de profundo duelo. Y entonces hicieron lo único que podían hacer ante un dolor tan colosal: sentarse en el suelo con él, en silencio. Durante 7 días y 7 noches no se pronunció una sola palabra, pues vieron que su sufrimiento era demasiado grande para ser tocado. Al final del 7º día, la resistencia de Job finalmente cedió. El silencio, que al principio había sido un bálsamo de respeto, se convirtió en una cámara de tortura para sus pensamientos. Y entonces abrió la boca y maldijo, no a Dios, como esperaba el adversario, sino a su propia existencia. Con voz ronca de dolor, lamentó el día de su nacimiento y la noche que anunció su concepción. Que perezca el día en que salía a la luz,
exclamó, y que esta noche se convierta en tinieblas. No era un rechazo a su fe, sino un grito de guerra contra su propia vida, convertida en una agonía insoportable. Anhelaba el olvido de la tumba, el descanso negado a los vivos, expresando el anhelo más profundo de un alma que ya no encontraba razón para continuar. Este grito de desesperación fue el detonante que sus amigos necesitaban. Interpretaron el lamento de Job no como una efusión de dolor inocente, sino como la prueba irrefutable de una culpa secreta. Sus mentes operaban dentro de una fortaleza teológica, de muros rígidos e inquebrantables, donde la justicia de Dios era una simple ecuación matemática. La rectitud engendra bendición, el pecado engendra sufrimiento. La condición devastadora de Job, por lo tanto, no podía ser un misterio. Era la solución a un problema, la consecuencia lógica de una transgresión oculta. La compasión que los había llevado allí se transformó en un sentido de deber correctivo. Ya no eran consoladores, se habían convertido en diagnosticadores espirituales, decididos a extraer la confesión que, según creían, contenía la única clave para la sanación. Elifaz, el mayor, tomó la palabra, dando inicio a la larga y dolorosa arremetida verbal. Empezó su discurso con calculada gentileza, una falsa modestia destinada a suavizar el golpe que se avecinaba. Le recordó a Job cómo él mismo, en tiempos pasados, había fortalecido a los débiles y sostenido a los que tropezaban, enseñándoles los caminos de Dios. La implicación era sutil pero tajante. Tú, Job, que conocías también la ley de la retribución cuando se aplicaba a otros, ¿por qué te sorprendes cuando se aplica a ti? Elifaz estaba usando el pasado de Job como arma en su contra, sugiriendo que su calamidad actual era prueba de que no había practicado lo que predicaba. Para sellar su argumento con autoridad sobrenatural, Elifaz describió una visión aterradora que había tenido en la oscuridad de la noche. Un espíritu, dijo, pasó ante su rostro, erizándole cada vello del cuerpo. Desde ese silencio aterrador, una voz susurró una verdad aplastante. ¿Podría un mortal ser más justo que Dios? ¿Podría un hombre ser más puro que su Creador? Con este relato, Elifaz elevó su acusación a un nuevo nivel. Ya no ofrecía su opinión, sino una supuesta revelación divina. Estaba presentando la defensa de la integridad de Job, no como un hecho, sino como un acto de orgullo blasfemo. Un intento insensato de un hombre de declararse más puro que Dios mismo. La primera flecha de consuelo había sido disparada. El discurso de Elifaz fue solo el comienzo de un largo y tortuoso asedio psicológico. Lo que siguió fueron semanas, quizás meses, de un debate circular y doloroso. Bildad el Sujita atacó a Job con la fuerza contundente de la tradición, argumentando que Dios nunca pervertiría la justicia y que, por lo tanto, la culpabilidad de Job era incuestionable. Entonces, Zofar el Naamatita, el más impetuoso de todos, desató su desprecio, insistiendo en que el sufrimiento de Job era en realidad menor de lo que merecían sus pecados secretos. Con cada nueva oleada de acusaciones, la defensa de Job se volvió más solitaria y su enfoque cambió. Gradualmente dejó de responder a sus amigos, a quienes llegó a ver como consoladores inútiles, y comenzó a dirigir su angustia y su afirmación de inocencia directamente al cielo silencioso, anhelando un mediador, un árbitro, y en última instancia, una confrontación directa con Dios mismo. Agotado, aislado e incomprendido, Job finalmente silenció a sus acusadores con su último y más poderoso monólogo. Juró inocencia, un testimonio detallado de su vida, declarándose libre de codicia, injusticia e idolatría. Y al final de este gran acto de autojustificación, lanzó su último desafío, no a los hombres, sino al cosmos. Mirando al cielo,
Con las pocas fuerzas que le quedaban, exclamó: «Ojalá alguien me escuchara, aquí está mi firma, que el Todopoderoso me responda». Fue un acto de fe audaz, la exigencia de un acusado que se niega a ser juzgado por un tribunal inferior y apela directamente a la Corte Suprema del Universo. Y el universo respondió. El aire se aquietó, el cielo se oscureció y un viento comenzó a arremolinarse, formando el torbellino desde el cual hablaría la voz divina, el acontecimiento que transformaría el dolor en sabiduría y abriría el camino para una restauración tan profunda que su propio testimonio nacería en forma humana. A su debido tiempo, la bendición de la vida regresó al hogar de Job. Después del silencio de la muerte que se había llevado a 10 hijos, el sonido del llanto de un recién nacido fue la música misma de la redención. Le nacieron 7 nuevos hijos y en un acto de simetría divina, 3 nuevas hijas. Y Job, ahora un hombre que entendía que cada detalle de la vida tiene un significado celestial, les dio nombres que eran testimonios. Para su segunda hija, eligió un nombre que era en sí mismo una declaración de sanidad, Quesia. El nombre se traduce como casia, una especie aromática prima de la canela, cuyo aroma era uno de los ingredientes sagrados del aceite de la unción. Al nombrarla así, Job proclamaba al mundo que la amargura había pasado. El dulce y precioso aroma de la presencia de Dios había regresado a su vida, llenando el vacío dejado por el olor a pérdida y cenizas. La bendición sobre las hijas de Job no se limitó a sus nombres proféticos. Las Escrituras registran un detalle singular. En toda la tierra no se encontraron mujeres tan hermosas como las hijas de Job. No se trataba de una belleza común, ni de la belleza de la juventud, ni de la simetría facial. Era una belleza que parecía irradiar desde el interior, un reflejo visible de la perfección de la obra restauradora de Dios. En un mundo que había visto a Job desfigurado por las heridas, la belleza impecable de sus hijas fue una respuesta divina. Era como si Dios firmara su obra maestra, demostrando que cuando sana, no deja cicatrices. La belleza de Cesías y sus hermanas era un sello de shalom, paz y plenitud, una declaración viviente de que la gracia de Dios es capaz de transformar las heridas más profundas en una belleza incomparable. Pero el testimonio más radical y perdurable de la vida de Quesia no residía en su nombre ni en su belleza, sino en su estatus. En un acto que rompió siglos de tradición patriarcal, la Escritura registra que su padre, Job, les dio una herencia entre sus hermanos. Esta fue una decisión revolucionaria. En esa cultura, la tierra, la riqueza y el legado familiar se transmitían exclusivamente por línea masculina. Las hijas se daban en matrimonio, pero no se consideraban herederas de los bienes de su padre. La inclusión de Quesia y sus hermanas en el testamento de Job fue resultado directo de su transformación. El hombre que discutió con Dios en el torbellino emergió con una nueva comprensión de la justicia, una justicia que reflejaba el valor que el Creador mismo otorga a cada alma sin importar su género. Para comprender la profundidad del acto de Job, hay que mirar más allá de la mera generosidad paternal. Su decisión de otorgarle una herencia a Cesías fue la manifestación terrenal de una revelación celestial. El hombre que emergió del torbellino no era el mismo que entró en él. Había aprendido que las leyes que rigen el universo eran mucho más complejas y compasivas que las rígidas tradiciones humanas. Si a Dios, en su sabiduría, le importaba alimentar a los cuervos y dar libertad al asno salvaje, ¿cómo podía su sentido de la justicia limitarse a las reglas humanas de primogenitura y género? Al nombrar a Cesías heredera, Job declaraba que el valor de un alma no se determinaba por su sexo, sino por su origen en el aliento del Creador. Fue un acto profético,
que reajustó la constitución de su familia a la economía del reino de Dios. Kesia y sus hermanos crecieron en un hogar único en la tierra. La atmósfera de su hogar no estaba marcada por historias de conquista ni tradiciones ancestrales, sino por el recuerdo vivo de catástrofes y milagros. Fueron criados por un padre que no solo hablaba de Dios, sino que había hablado con Dios. Las lecciones de su infancia no fueron meras fábulas, sino el testimonio de un hombre que lo había perdido todo y lo había recuperado. Aprendieron sobre la fe no en tiempos de paz, sino a través de la historia de la resiliencia de su padre en medio de un dolor inimaginable. Su existencia fue prueba viviente de que la oración de un corazón quebrantado podía ser escuchada y de que la capacidad de Dios para restaurar era infinitamente mayor que la capacidad del mundo para destruir. El nombre de Kesia no era solo un sonido, sino un recuerdo constante. En una cultura donde los nombres eran destinos y declaraciones, el suyo era un poema de gratitud. Cada vez que Job llamaba Kesiyá, no solo llamaba a su hija, reafirmaba la obra de Dios en su propia vida. La palabra evocaba el dulce aroma sanador de la acacia, ahogando el recuerdo fantasmal del olor a cenizas y heridas supurantes. Para sus hermanos y hermanas, su nombre era un recordatorio de la singularidad de su familia, un vínculo audible con el milagro que les había dado la vida. Para los visitantes y la comunidad, su nombre era una invitación a recordar la historia, a relatar el poder de un Dios que transforma la amargura en dulzura y el lamento en aceite de alegría. De igual manera, la extraordinaria belleza de Kesia sirvió como testimonio público e innegable. Quienes conocían la historia de Job, quienes quizás incluso habían presenciado su miserable condición, ahora miraban a su hija y veían no solo a una joven hermosa, sino la firma de Dios. La perfección de su figura era una refutación viviente de cualquier idea de que la sanación de Job fuera incompleta. Su serena belleza era un sermón silencioso sobre la naturaleza de la redención divina. Es total, completa, y borra todo rastro de la herida anterior. En una época sin libros ni monumentos para las masas, Kesia y sus hermanas eran monumentos vivientes, prueba viviente de que el Dios de su padre podía crear una belleza impecable de las cenizas más profundas y aterradoras. La herencia que Job le otorgó a Cesías fue mucho más que tierras y oro. Lo que ella y sus hermanas recibieron, al igual que sus hermanos, fue un legado espiritual de incalculable valor. Heredaron no solo la riqueza de un padre próspero, sino también la sabiduría de un padre experimentado. Heredaron una historia, un testimonio vivo de la fidelidad de Dios en medio del caos absoluto. Prueba de que uno puede cuestionar a Dios y aún así emerger del encuentro con una fe más profunda y reverente. Esta fue la verdadera fortuna de la nueva familia de Job, una identidad forjada no en la tranquilidad de una bendición ininterrumpida, sino en la resiliencia de una fe que sobrevivió al fuego más intenso. Cecías no era solo la hija de un hombre rico, era la hija de un sobreviviente del torbellino. La vida de Kesia ilustra una verdad fundamental sobre la naturaleza de la redención divina. La restauración de Dios no es un retorno a lo perdido, sino un avance hacia algo nuevo y superior. Dios no presionó un botón para rebobinar la vida de Job a su estado anterior. La nueva familia no era una copia exacta de la anterior. Eran una nueva creación, nacida al otro lado del sufrimiento. La bendición que descansó sobre Kesia y sus hermanos fue de una calidad diferente y más profunda, imbuida de la sabiduría que solo el dolor puede enseñar y de la gracia que solo la redención puede ofrecer. Su existencia no era señal de que el pasado hubiera sido borrado, sino de que el futuro que Dios crea de las ruinas
siempre es más glorioso que el estado original. La historia de Kesia es una ventana profética, un atisbo de verdades que solo se revelarían plenamente siglos después, en la nueva alianza. Su posición como coheredera, una anomalía radical en su cultura, prefiguró el principio revolucionario del Evangelio de que en el reino de Dios, las barreras humanas de género y estatus quedan abolidas. La decisión de Job, inspirada por su encuentro con la justicia divina, anticipó la declaración de que en Cristo no hay hombre ni mujer, sino que todos son uno, coherederos de las promesas de Dios. Kesia, en su serena dignidad como terrateniente y portadora del legado familiar, fue uno de los primeros y sutiles signos de una economía espiritual más justa e inclusiva. Vivir bajo este llamado habría moldeado cada aspecto de la identidad de Kesia. Llevaba dentro el peso y el honor de una historia monumental. Su nombre era la fragancia de la redención. Su belleza era la prueba de la sanación. Su herencia era el símbolo de la justicia. Cada aspecto de su vida no era solo un hecho personal, sino un testimonio público. Ella y sus hermanas no eran simplemente mujeres, eran teología viviente, la encarnación de la restauración de su padre. Vivir como Kesia era cargar con la responsabilidad de ser un monumento, un recordatorio constante para todos a su alrededor de que el sufrimiento no tiene la última palabra y que el Dios de Job es, sobre todo, un maestro, constructor, hábil para crear belleza y propósito del polvo. La decisión de Job de otorgarle la herencia a Kesia y sus hermanas ciertamente conmocionó el tejido social de Uz. En las puertas de la ciudad, donde se reunían los ancianos, y en los pozos, donde las mujeres compartían noticias, estas habrían sido objeto de acalorados debates. Para los tradicionalistas, podría haber sido visto como el acto de un anciano cuyo dolor lo había vuelto sentimental e imprudente, socavando la estructura patriarcal que sostenía la sociedad. Pero para otros, tal vez las viudas y los huérfanos que Job siempre defendió, habría sido un acto de justicia poética, una declaración de que la verdadera sabiduría no reside en la conformidad con la costumbre, sino en imitar el corazón de Dios. Kesia, simplemente por ser terrateniente, se convirtió en un símbolo de un nuevo tipo de orden social, un desafío silencioso a las normas de su tiempo. Al crecer, Kesia habría comprendido gradualmente la magnitud del camino recorrido por su padre. Lo veía no solo como un patriarca adinerado y bondadoso, sino como un monumento viviente. Habría visto en sus ojos una profundidad de conocimiento de la que otros hombres carecían, la serenidad de quien había enfrentado el caos y encontrado a su maestro. Comprendería que sus decisiones inusuales, como su propia herencia, no eran excentricidades, sino el fruto de una sabiduría adquirida con esfuerzo. Su amor y respeto por su padre estarían teñidos de una reverencia sagrada, pues él fue el hombre que se atrevió a invocar la justicia de Dios y vivió para contarlo. Este legado de admiración formaría el fundamento de su propia fe, una fe cimentada en la prueba concreta de la presencia real y transformadora de Dios. Su mismo nombre, Kesia, habría sido una profecía autocumplida, moldeando su identidad y su impacto en los demás. Así como la acacia exudaba un aroma dulce y sanador, su presencia en la comunidad se habría convertido en un bálsamo, en una tierra que recordaba vívidamente el periodo de amargura y duelo de Job. La gracia y la serenidad de su hija habrían sido un recordatorio constante de la dulzura de la restauración. Su carácter, forjado en la historia de la redención, probablemente se habría manifestado en compasión y una paz que desarmó la contienda. El aroma de su vida no era el fuerte perfume del poder o la influencia, sino la sutil y persistente fragancia de la esperanza. Una presencia que apaciguaba y recordaba a todos
que la bondad de Dios era la realidad última y más perdurable, y no estaba sola en su testimonio. Junto con sus hermanas, Jemima y Keren Hapuk, Kesia formó un tríptico viviente de la gracia redentora de Dios. Sus nombres, juntos, contaban la historia completa. Jemima, cuyo nombre significa paloma, simbolizaba la paz que finalmente descendió sobre la casa después de una larga y violenta tormenta. Kesia, con su nombre de especia, representaba la fragancia de la presencia sanadora de Dios que santificó a la familia. Y Keren Hapuk, cuyo nombre hace referencia al cuerno de antimonio usado para embellecer los ojos, simbolizaba la belleza y la claridad de la visión restaurada después de un periodo de ceguera, desfiguración y confusión. Juntas, las tres eran un poema divino, una declaración unificada de que la restauración de Dios trae paz, dulzura y una belleza que todo lo ve de nuevo. La crianza de Kesia habría sido por necesidad tan revolucionaria como su herencia. Un padre que confía a su hija la responsabilidad de la tierra y los rebaños, también le confiaría la sabiduría para administrarlos. Habría sido criada no solo en las artes domésticas reservadas a las mujeres de su época, sino también en los principios de administración y mayordomía. Job, cuya comprensión de la justicia se había profundizado en el torbellino, le habría enseñado que la riqueza no es un fin en sí misma, sino una herramienta de Dios que debe usarse con compasión por los pobres y con integridad ante los hombres. Por lo tanto, la educación de Kesia habría sido una fusión de pragmatismo y piedad, donde aprender a contar ganado era inseparable de aprender a practicar la misericordia. Su vida, al igual que la de sus nuevos hermanos, se habría cimentado sobre el sagrado fundamento de la memoria, la historia de los 10 hermanos que la precedieron, cuyas vidas se extinguieron en un instante. No sería un oscuro secreto, sino un solemne homenaje. Para Kesia, saber que su propia existencia fue un milagro nacido de una tragedia indescriptible le habría infundido una profunda gratitud y un sentido de propósito. Ella y sus hermanos no fueron reemplazos, sino sucesores de un legado interrumpido. El recuerdo de los fallecidos santificaría la vida de los que llegaran después, recordándoles cada día la fragilidad de la existencia humana y la soberanía de un Dios que en sus misteriosos caminos hiere y también sana, quita la vida y también la restaura abundantemente. Como mujer de legendaria belleza y sobre todo de riqueza propia, Kesia se habría convertido en una de las novias más codiciadas de todo Oriente. Los pretendientes que llamaron a la puerta de Job no buscaban simplemente una unión ventajosa, buscaban alinearse con el favor divino. Casarse con una hija de Job se consideraba una forma de injertarse en el árbol de una bendición que había sido probado y aprobado por Dios mismo. Sin embargo, los criterios para elegir esposo para Kesia serían rigurosos. La estatus, riqueza o el linaje noble no serían suficientes. Se necesitaría un hombre de carácter y fe, alguien que no solo deseara su herencia, sino que también respetara su condición de heredera y comprendiera la profunda historia espiritual que ella llevaba en su propio nombre. Así, Kesia estaba destinada a ser más que una esposa. Estaba lista para ser la matriarca de un nuevo linaje, fundado en principios de redención y justicia. Al contraer matrimonio, no lo haría con las manos vacías, como la mayoría de las mujeres, sino como una compañera que aportaría su propia esencia y autoridad. Las enseñanzas de su padre sobre la fe, la integridad y el cuidado de los vulnerables serían el cimiento de la familia que ella construiría. El legado de Job se perpetuaría no solo a través de sus hijos, sino también de una manera nueva y poderosa a través de sus hijas. Kesia no fue el punto final de la historia de su padre.
Fue el punto de partida de un nuevo capítulo, la semilla de una herencia donde la fortaleza espiritual y la sabiduría se transmitieron a través de una mujer de fe. La belleza de Kesia, celebrada en toda la tierra, poseía una cualidad que la distinguía de todas las demás. No era la frágil e inocente belleza de una vida que jamás había conocido la adversidad. Era una belleza forjada en la redención. Era como la flor excepcional que solo florece en el desierto después del paso del fuego, con sus colores más vivos y su aroma más intenso contra el recuerdo de la tierra quemada. Había en su rostro una serenidad y una fuerza que no se podían aprender, solo se adquirían mediante la herencia del dolor superado. Su belleza no negaba las cenizas del pasado de su familia. Al contrario, se convertía en testimonio de que de esas mismas cenizas Dios puede levantar algo de incomparable belleza y resiliencia. Con el paso de los años y la edad de su padre, Kesia, junto con sus hermanos, asumiría el sagrado papel de guardiana de la historia. Más que nadie, ella, cuyo nombre y estatus eran en sí mismos un resumen del milagro, sería la cronista viviente del testimonio de Job. La gente vendría de todas partes, no solo para admirar su belleza o consultar su sabiduría en la administración de sus tierras, sino para escuchar la historia contada por quien era la prueba misma de ello. Al narrar la dura prueba de su padre, el torbellino y la restauración, su voz no tendría el tono de una leyenda lejana, sino el peso de la verdad que plasmó su propia vida, asegurando que las lecciones de fe, humildad y soberanía divina se grabaran en las almas de la siguiente generación. La herencia de Kesia no era solo un tesoro que custodiar, sino una responsabilidad que vivir. Los principios de justicia y compasión, aprendidos a los pies de un padre cuya rectitud había sido vindicada por Dios, se habrían convertido en la ley de su tierra. Como terrateniente, habría tenido la oportunidad de poner en práctica esta fe. Sus sirvientes habrían sido tratados con una dignidad excepcional, reflejando el juramento de su padre de nunca maltratar a los suyos. Los pobres y las viudas habrían encontrado en sus puertas una generosidad nacida de la gratitud, pues ella sabía que todo lo que poseía era fruto de una gracia inmerecida. La porción de la herencia de Kesia se habría convertido en un microcosmos del reino de Dios, un lugar donde florecían la justicia y la misericordia. Finalmente, tras una larga vida, Kesia habría estado junto a su padre en sus últimos días. Habría presenciado el cumplimiento de la promesa de una restauración completa. El hombre que vio en su lecho de muerte no era la figura atormentada de la historia, sino un patriarca sereno, lleno de días, que había visto a sus hijos y a los hijos de sus hijos, hasta la cuarta generación. Para Kesia, la muerte en paz de Job sería el sello definitivo de su testimonio. No fue una tragedia, sino una transición serena, el regreso de un siervo fiel al Dios que finalmente había conocido, no ya de oídas, sino viendo con los ojos del alma. La paz de su muerte sería la prueba definitiva de que el Dios que permite las pruebas es también el Dios que concede un final bendito y pleno. El legado que Kesia, a su vez, transmitió a sus hijos fue, por lo tanto, de una riqueza singular. No fue un mero testamento de bienes materiales, sino una herencia espiritual tejida con los hilos de oro de la divina providencia. Les legó una fe que no temía las preguntas difíciles, una teología que abrazaba el misterio y una confianza inquebrantable en un Dios que era a la vez soberano en sus designios y tierno en su restauración. Sus hijos crecieron no con la falsa seguridad de una fe que promete la ausencia de dolor, sino con la fortaleza resiliente de una fe que promete la presencia de Dios en medio de ellos. Esta fue la herencia de Kesia, sabiduría nacida del fuego,
un tesoro mucho más valioso que todo el ganado de su padre. Más allá de su propio linaje, la historia de Kesia se convirtió en un faro de esperanza para las generaciones futuras. Su misma existencia, registrada en las Escrituras, se convirtió en un símbolo canónico de la capacidad de Dios para crear alegría a partir de la desesperación. Para cada padre que lloró la pérdida de un hijo, la vida de Kesia susurró la posibilidad de un nuevo comienzo. Para cada alma que se sintió desfigurada y humillada por la vida, su legendaria belleza fue testimonio de una sanación perfecta. Para cada mujer que se sintió disminuida o devaluada por su cultura, su condición de heredera fue una declaración de la dignidad que Dios otorga a todos sus hijos. Su historia trascendió el tiempo, convirtiéndose en una promesa de que el capítulo que Dios escribe después de una tragedia siempre es más grande que el anterior. Como el aroma persistente de la especia que le dio su nombre, el impacto de la vida de Kesia perduró en la memoria de su pueblo mucho después de su muerte. La acacia se usaba no solo por su dulzura, sino también por sus propiedades curativas y su lugar en el aceite sagrado. Tal fue su legado. Fue la dulzura de una vida que encarnó la gracia tras la amargura. Fue la sanación que su historia ofreció a quienes luchaban con el dolor y la duda. Fue la santidad de una familia destrozada por el sufrimiento, convertida en un testimonio único del poder redentor de Dios. La vida de Kesia no fue un llanto, sino un aroma, una fragancia de esperanza que se extendió silenciosamente, santificando el recuerdo de una de las pruebas más oscuras de la humanidad. En definitiva, Kesia se erige en la historia como un puente. Es el puente entre la época del sufrimiento de su padre y la época de la paz restaurada. Conecta una antigua y rígida comprensión de la justicia con una visión nueva y más profunda que abraza la misteriosa soberanía y la gracia restauradora de Dios. Une las normas culturales de su época con los ideales espirituales de igualdad que encontrarían su máxima expresión en el futuro. La vida de Kesia no fue el fin de la historia, sino un eslabón crucial en la cadena de la redención, un testimonio silencioso de que Dios siempre está obrando, a menudo a través de las vidas más inesperadas, para tejer sus propósitos de justicia y belleza en la trama del mundo, preparando el camino para algo aún mayor. Las Escrituras no nos dan más detalles sobre la vida de Kesia. No sabemos con quién se casó, los nombres de sus hijos, ni cómo fueron sus últimos días. Y quizás este silencio sea intencional. Su misión en la narrativa sagrada no fue tener su propia biografía detallada, sino ser el glorioso punto final en la historia de su padre. Su vida no se trata de lo que hizo, sino de lo que representó. Ella es la encarnación de la promesa cumplida, la prueba viviente y hermosa de que Dios escuchó el clamor del hombre en el torbellino. El silencio sobre el resto de su viaje nos invita a verla como fue presentada. El amén visible a la larga y angustiada oración de Job, el sello de una restauración tan completa que su belleza y dulzura se convirtieron en la palabra final de Dios en respuesta al sufrimiento. El legado de Kesia perdura, no en los anales de la historia, sino en el corazón de la teología de la esperanza. Si la historia de Job nos enseña a soportar el sufrimiento, la de Kesia nos enseña a habitar la restauración. Es un llamado a llevar el recuerdo de la prueba no como una herida abierta, sino como la fuente de una compasión más profunda. Es una invitación a practicar una justicia que refleje la gracia recibida. Su vida es la prueba definitiva de que la obra de Dios siempre nos guía hacia adelante, hacia algo mejor y más justo. Permanece como una promesa silenciosa en las páginas de las Escrituras, un testimonio
de que para cada valle de ceniza Dios anhela crear una belleza incomparable, una fragancia de redención y un legado de justicia que reescribe nuestro fin.